Hoy os voy a presentar una investigación que llevo haciendo hace los últimos 2 años y que se enfoca en la posibilidad de implementar un sistema blockchain para mejorar la cadena de custodia de la prueba digital. En particular, un sistema blockchain podría ser desarrollado y utilizado por jueces eh, de manera de mejorar la admisibilidad y la validez y la trazabilidad de la prueba digital a través de la cadena de custodia. Antes de todo, empezamos muy rápidamente diciendo que obviamente una mayoría de nuestra vida ahora se desarrolla online, de nuestras relaciones sociales y económicas. Y eso causa que buena parte de los rastros de crímenes analógicos, así como digitales, sean pruebas digitales o se encuentren en dispositivos digitales. Y eso causa un cambio, porque la prueba digital tiene algunas diferencias comparada con la prueba científica típica, que piden una mayor atención a la hora de manejar, de adquirir y de evaluar esa prueba. Y estas son que la prueba digital es volátil, modificable, transnacional y replicable. Eso causa una particular fragilidad de la prueba digital eh, porque puede cambiar muy fácilmente y ese cambio puede ser doloso, sino también puede ser culposo y puede ser no percibido por su autor y puede no solo ruinar de alguna manera la prueba, destruir la prueba, sino también que puede modificarla sin que el autor se dé cuenta y así dando resultados probatorios distintos. Por otro lado, es transnacional y eso significa que la prueba se encuentra, sobre todo ahora con sistemas descentralizados como blockchain o sistemas de cloud computing, se encuentra en distintas partes del mundo, porque nosotros cuando utilizamos um, dispositivos tecnológicos, nosotros no pensamos en territorio. Cuando nosotros leemos una mail, no estamos pensando dónde está mi mail. Pensamos que está en mi móvil, pero quizás está en un server en California. Y eso crea un problema de comunicabilidad de la prueba, que es lo que también vamos a ver hoy. Eso significa que ese problema legado a volatilidad y modificabilidad se aumenta porque, claro, la prueba no solo es así, que sino también que la prueba no es muchas veces adquirida por las policías o por la fiscalía de la nación donde se persigue el crimen. Esa no es solamente, decimos, algo que la doctrina y la ciencia forense ha subrayado, sino que es algo que también el legislador ha entendido y, por ejemplo, en Italia, con la ley 48 de 2008 de actuación del Convenio de Budapest, se han introducido en el Código de Procedimiento Criminal de Italia algunos artículos, sobre todo en el área de la incautación, inspección y almacenamiento, que van en esa dirección, en la dirección de garantizar la conservación y prevenir las alteraciones. El legislador pide explícitamente a la policía, a la fiscalía, a la hora de hacer investigación, de hacer incautaciones y inspecciones, en el caso en que haya una prueba digital, de utilizar una cautela máxima. ¿Por qué? Porque la prueba digital tiene algunos problemas de conservación y de alteraciones que otras pruebas no tienen. ¿Y cómo se garantiza esa cautela? ¿Cuál es el instrumento que nos garantiza esa cautela? Es la cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente un instrumento que nos garantiza la validez y la admisibilidad de la prueba. Porque, ¿cómo? A través de la trazabilidad y la verificabilidad de cada fase de la identificación hasta la producción de la prueba.
Así que la validez metodológica de la prueba está garantizada por la trazabilidad de todas las acciones que se hayan hecho um, en, en una específica prueba. Y eso se hace registrando cada fase y diciendo quién ha hecho qué, por qué lo ha hecho y qué ha hecho. Y eso es particularmente importante cuando hablamos de prueba científica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia, no solo estamos hablando del contenido, que si no hablamos también de la metodología. La metodología es tan importante como el contenido. Y por eso garantizar la metodología, garantizar la trazabilidad y la verificabilidad de la metodología es también un elemento fundamental para garantizar el contradictorio entre las partes y garantizar que el juez pueda entender la prueba y no sea esclavo de los expertos forenses. Por otro lado, la circulación transnacional, para la circulación internacional es muy importante tener una cadena de custodia porque, claro, como hemos dicho, la prueba puede estar muy lejos del juez o de la defensa y para garantizar que se pueda auditar de alguna manera lo que se ha hecho en esa prueba y no solo su contenido, es necesario que la prueba, el contenido de la prueba, viaje junto con su cadena de custodia. Así que se pueda entender qué dice la prueba, pero también por qué y cómo se ha obtenido ese resultado. Esas son las fases. Cada fase es extremadamente importante y en cada fase se tiene que identificar de identificación, adquisición, almacenamiento, análisis y producción, quién ha hecho qué, por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Y bueno, hay algunas fases que pueden ser más importantes. Por ejemplo, la identificación es una fase extremadamente importante en la prueba digital porque la prueba digital se encuentra en un conjunto enorme de datos y por eso es muy importante que el investigador y la fiscalía identifique, explique por qué ha buscado en algún lado y no ha buscado en otro. ¿Cómo va a buscar? ¿Por qué ha utilizado algunas formas o no? ¿Por qué ha buscado en un cloud y no en otro? Eso es extremadamente importante porque nosotros tenemos que entender la lógica y esa identificación, imaginamos a lo que ha pasado, decimos que un fallo en esa identificación puede perjudicar la totalidad de la prueba científica. Imaginamos a lo que ha pasado en el procedimiento bastante famoso contra Meredith Kercher, para la muerte de Meredith Kercher contra Amanda Knox y Sollecito. Ahí un error en la identificación de la prueba del ADN ha invalidado la prueba, ha completamente invalidado la prueba y ha llegado al final a la absolución de los dos. Así que eso nos explica cómo esa cadena de custodia es extremadamente importante y aún más en la prueba digital que tiene esas características. Ahora, ¿cómo puede ayudar blockchain en todo eso? No voy a explicar lo que es blockchain porque el profesor antes lo ha explicado muy bien y me ha quitado mucho trabajo y por eso le agradezco de haberlo hecho. Y lo único que quiero decir es que blockchain es, porque hoy vamos a hablar de un tipo específico de blockchain. Blockchain muchas veces está vista como una tecnología. No es así. Blockchain ha sido creada en 2009 como la tecnología detrás de Bitcoin. Y eso es un tipo de blockchain, la blockchain pública y permissionless, que está detrás de Bitcoin o, por ejemplo, de Ethereum, de smart contract, de muchas criptomonedas. Pero después hay otro tipo de blockchain, que es la blockchain consorcial o privada, dependiendo del tipo de governance, que es permission. Así aquí estamos hablando de privada permission y no pública permissionless. ¿Cuál es la diferencia y por qué? El problema es que la blockchain permissionless, como Bitcoin, como ha explicado también antes el otro ponente, no tiene una gobernanza. La gobernanza es descentralizada. Eso crea un problema a la hora que se quieran utilizar estos sistemas para funciones públicas o privadas. Porque claro, yo no puedo controlar, por un lado, quién accede a estos datos, cómo los utiliza, quién puede escribir, y no puedo poner reglas comunes. Y eso, claro, en el caso
de funciones públicas o, por ejemplo, de datos sensibles, causaría una inutilizabilidad de blockchain. Por eso se ha creado otra categoría de blockchain, que es la consorcial o privada. Esa tiene una gobernanza centralizada o parcialmente centralizada. La consorcial es el gobierno está en las manos de un consorcio de entidades. Privada es una sola entidad. Estas pueden controlar quién tiene acceso, quién puede leer, quién puede escribir y quién puede ser un nodo. Y pueden crear a través de smart contract unas reglas comunes de la blockchain. Así que es como un grupo de mando. La descentralización sigue porque tenemos nodos, pero claro, es una descentralización temperada. Decimos que es una descentralización que tiene algunas características de centralización y esa governance. Obviamente, para garantizar que la blockchain siga con sus características, es necesario que esta centralización no sea extrema. Así que necesitamos muchos nodos para garantizar la resiliencia. Necesitamos que el órgano de gobernanza sea o tercero o sea un órgano que tenga intereses en competencia entre ellos. Por último, una ventaja de la blockchain consorcial es que se basa en Proof of Authority. Eso significa que para actualizar la blockchain no utilizamos Proof of Work o Proof of Stake, más Proof of Authority, que no es un sistema que crea competencia entre las partes, que sino simplemente da el poder a algunos que tienen authority para actualizar. Y eso disminuye el consumo energético y el gasto económico de la blockchain. Simplemente pensáis que el Bitcoin consume más energía que Suecia. Eso sería el sistema que ahora yo habría pensado. Como veis, cada fase es un bloque de esa blockchain. Y cada bloque está creado por la parte que se ocupa de ese bloque. Y puede ser la policía, puede ser el forense en la adquisición. En la identificación podría ser el policía o el fiscal. Y cada bloque está creado y cada bloque es inmodificable una vez creado y cada bloque es trazable o como transparente y está colegado con el bloque después. El órgano de gobernanza en ese caso podría ser el juzgado, podría ser, como en el ejemplo de China, que vamos a ver un poco después, un consorcio de juzgados, podría ser el Ministerio de la Justicia, lo que es muy importante que este órgano de gobernanza sea un órgano tercero de las partes, porque así garantizamos la descentralización que permite que nadie pueda modificar el ledger. Los nodos es muy importante quién son. Los nodos seguramente van a ser la policía, el fiscal, el forense, el juez, sino también tiene que ser el abogado de la defensa y quizás las partes civiles. Así que estos puedan, creando intereses concurrentes entre ellos, nosotros garantizamos la fiabilidad del registro, porque todos tienen el mismo registro y todos pueden controlar que las informaciones no van a cambiar. Obviamente, esas otras partes podrían, por ejemplo, tener un acceso limitado, un acceso, por ejemplo, solo al hash del bloque. El hash es un código alfanumérico que es como un resumen de lo que está ahí dentro y lo que está muy bien es que si yo conozco el hash, sé que la información en el bloque no puede cambiar, porque si el hash no cambia, la información no cambia. Eso podría ser, pero tenemos que garantizar esa descentralización de los intereses. ¿Por qué? Hemos dicho un poco, es inmodificable, transparente, descentralizado y muy resiliente. Eso significa también que en caso de un ataque que quiera modificar una prueba, ese sistema es mucho más resiliente que cualquier sistema centralizado. Porque para modificar
la blockchain, para cambiar la prueba, yo necesitaría que hackear todos los nodos, o por lo menos el 51% de los nodos de la red. Así que las desventajas son la verificabilidad y la accesibilidad de la cadena de custodia, la posibilidad de auditar por parte de la defensa y del juez, la reproducibilidad de las pruebas, la reducción de las posibilidades de fraude, obviamente, porque nadie controla los datos, y garantizar la conservación. Tenemos además otras dos ventajas muy importantes, que son la cooperación internacional, porque obviamente eso aumentaría la rapidez, porque yo para compartir una prueba solo necesito que el juez o la fiscalía o lo que sea, o también todos estos sean nodos de la blockchain de esa cadena, y sería mucho más rápido, y eso tendrían un sistema mucho más fiable para ellos mismos para comprender la metodología y garantizar los derechos de defensa y la función del juez extranjero, y aumentar esa mutual trust, que es un elemento fundamental de todos los convenios sobre intercambios de pruebas. Y al final, el derecho a la rectificación y cancelación. Como sabemos, la incautación de datos informáticos suele ser incautación de grandes cantidades de datos, porque yo voy a incautar un computer, un server, ahí van a estar miles de datos. Ahora tenemos muchos casos aquí en Italia, muchos juicios en Italia, porque esos datos, yo puede ser que voy a incautar un computer de una parte tercera. Y el problema es que si yo incauto una pistola, cuando te devuelvo la pistola, yo sé que la policía no tiene más la pistola, pero si tú me incautas un ordenador, cuando me devuelves el ordenador, yo no voy a saber si tú tienes o no tienes estos datos, porque obviamente tú puedes copiar, porque como hemos dicho, los datos informáticos son duplicables. Así que eso, dando acceso a la blockchain, yo puedo tener la certidumbre que la policía haya cancelado los datos, yo como el juez, y que había desactivado instrumentos de control, como Trojan. Ese sistema ya ha sido parcialmente, no en derecho criminal, ha sido implementado en China por la Hangzhou Internet Court, que ha creado la Hangzhou Internet Court Judicial Blockchain Platform. Todo surge de un caso de 2018, el nombre ahora no lo voy a leer porque porque no pienso que lo voy a leer bien, pero bueno, el caso era un caso de copyright, y una de las dos partes había llevado una prueba que había adquirido a través de blockchain, de un sistema blockchain privado, de un Internet Service Provider que le había dado un sistema blockchain, y él a través de eso me parece que había grabado la pantalla del copyright que él alegaba causaba un copyright infringement. Y la Corte reconoció la validez de la blockchain para garantizar la validez y la integridad de la cadena de custodia de la prueba digital, pero entendiendo de la metodología de la prueba digital, y en particular había reconocido que se podía como utilizando ese sistema blockchain, se podría saltar la necesidad de ir a un notario para garantizar la valididad de esa prueba. En 2019, la Hangzhou Judicial Blockchain Platform ha sido creada. Un año después de ese caso, la Hangzhou Blockchain Platform ha sido creada, y eso funciona básicamente así. Es una red, hemos dicho, consorcial, creada por la Hangzhou Internet Court, por el Instituto Forense de Hangzhou y por otros nodos. La persona, aquí estamos hablando no de derecho criminal, eso se aplica en la jurisdicción de los Internet Court, que es básicamente copyright y e-commerce y algunos otros materias. Si yo quiero crear unas pruebas, me descargo la aplicación y accediendo a Internet, voy, y cada fase la aplicación crea un bloque distinto y salva solamente el hash en ese bloque.
Y eso crea una cadena inmodificable y accesible por todas las partes, que garantiza que la prueba que yo estoy produciendo ha sido obtenida de una manera correcta. Y eso da un marco de autenticidad, economiza la creación de la prueba porque no necesito ir delante de un notario y la rende mucho más rápida. Y también ayuda al juez que puede acceder directamente a la blockchain y puede acceder directamente a la prueba sin necesitar de intermediarios. Eso yo pienso podría ser un sistema extremadamente útil para la cadena de custodia, sobre todo en Europa, para garantizar un sistema de cadena de custodia unificado en Europa, así que se garantice una mejor rapidez en los intercambios de pruebas digitales y también garantizar que el derecho de defensa y la comprensibilidad por parte del juez sean preservadas también en las investigaciones típicamente digitales. Bueno, no sé, pienso que mi tiempo ha terminado. Eh, muchas gracias por esa oportunidad y nada.